Bien, pues estamos en esta ocasión de conversar aquí en Radio Zacatecas, en Psicoanálisis y Civilización, con un psicoanalista muy querido por nosotros y muy importante en la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Él es Miquel Bassols. ¿Qué tal, Miquel? Pues bien, encantado. Hemos estado hablando hoy en este coloquio seminario sobre el uso del tiempo que el psicoanálisis hace, entendiendo que el tiempo no es lo que medimos con el reloj, sino que es el tiempo de la palabra. Y ese es el tiempo de la conversación que el psicoanálisis establece con la subjetividad de su tiempo, con la civilización de este momento, que tiene serias dificultades con el tiempo. Parece que no haya tiempo para nada, que todo debe estar regulado, cronometrado al milímetro para que todo el tiempo esté ocupado y sea rentable y todo sea, diríamos, metido dentro de el mercado. El tiempo mismo es un objeto de mercancía ahora. Y precisamente lo que introduce el psicoanálisis es una desmercantilización del tiempo, es decir, hacer que el tiempo deje de ser un objeto de mercancía y pueda funcionar para cada sujeto a través de su relación con la palabra y su deseo, sin esa cuantificación a la que nos vemos sometidos en esta civilización contemporánea. Con frecuencia las personas que van al analista dan testimonio de eso, ¿no? Es una suerte de paréntesis en su tiempo que les permite confrontarse a una dimensión que la civilización contemporánea hace cada vez más difícil, ¿no? Que es, bueno, la pregunta, ¿qué es lo que deseo realmente? Más allá de lo que el otro ofrece como objeto de la publicidad. ¿A dónde va el movimiento psicoanalítico? Es cierto que el psicoanálisis de orientación lacaniana mantiene una orientación muy precisa. Nosotros hablamos de una práctica orientada por lo real, que es una manera de decir, una práctica orientada por la pregunta fundamental del sujeto contemporáneo, y es de qué puedo gozar y de qué puedo gozar precisamente para salir del malestar contemporáneo. Interesante, lo que he podido constatar durante este tiempo es que esta pregunta es común a todos los lugares, pero que toma modalizaciones muy diversas según los países, los lugares y las lenguas. A pesar de que la práctica analítica se mantiene como una, es muy diversa según las modalidades de vivir de cada lugar. Y ahí, en efecto, el psicoanálisis cada vez más vamos viendo que se va modalizando de formas diversas, en tiempos también muy diversos. Puede haber psicoanálisis muy largos, que duran décadas, y puede haber análisis que funcionan en semanas y que obtienen resultados en semanas, en lo que llamamos los ciclos, que puede ser relativamente breve cronológicamente, pero muy intenso temporalmente, y que produce modificaciones importantes en tiempos muy acotados. A la vez encontramos análisis que se extienden en el tiempo, como digo, décadas, especialmente si se trata de un análisis de la formación del analista. Pero, de cualquier manera, el análisis está adecuando a los nuevos tiempos, siempre a contracorriente de esta inercia del imperativo de gozar en el que nos encontramos en esta civilización, ¿no? Que hay un imperativo superioico, tal como lo llamaba Lacan, es el imperativo de goza, 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 hasta la muerte, si hace falta. Nos encontramos en una civilización que hace del goce una adicción, en muchas formas, con las adicciones del tóxico, con las adicciones a los aparatos, a los sistemas, a las pantallas, a las series de televisión. Hay muchas formas de alimentar la pulsión con esta forma de adicción sistemática. Y de nuevo aquí el psicoanálisis introduce un paréntesis, ¿no? Un paréntesis en el que uno puede preguntarse si quiere aquello de lo que goza, y si puede amar aquello de lo que goza, sin las consecuencias a veces devastadoras de este empuje constante al goce. De modo que mi experiencia durante estos 4 años ha sido constatar que hay formas de goce muy diversas, pero que todas están ahora ordenadas bajo ese imperativo del goce, en una temporalidad que no permite fácilmente hacerse la pregunta sobre qué es lo que realmente deseo. Y el tiempo del análisis introduce ese tiempo de la pregunta por el deseo. Por último, Miquel, hemos hablado sobre el poder de la palabra, y en la introducción de este programa hay una frase que dice también así: la palabra tiene el poder de curar, de enfermar
y de resolver el enigma de la vida psicológica. Pero hay algo que quisiera recortar y que es importante, interesante también aquí para el auditorio por la posición que tiene el radio escucha, ¿no? Esta relación y el uso que también hace el radio de la palabra, de la voz, de la escucha. Esta que decías, el poder de la palabra, sí, pero sobre todo en el lugar del que escuchas. ¿Qué les podrías decir del poder de la palabra desde ese lugar? Eso es precisamente la radio fue la primera forma en la que ese poder de la palabra se distribuyó, casi diríamos en masa. Fue la primera vez en la que la palabra dicha por uno podía tener efectos en una multitud a la vez, en el momento. Y ahí constatamos que, en efecto, el poder de la palabra no está en quien está hablando, sino que se produce en el otro que está escuchando. Esta es una máxima del psicoanálisis, ¿no? El poder de la palabra está en quien escucha. En el caso del psicoanálisis es el analista que está escuchando el que puede manejar ese poder de la palabra, por cierto, sin identificarse con él, sin la impostura de convertirse en el amo del sentido de las palabras. No, el psicoanálisis introduce una nueva forma de conversación, donde uno se deja modificar por las palabras que escucha y por las palabras que dice también. Y es cierto que la radio ha sido uno de los inventos formidables, y más incluso que la televisión, porque en la radio la palabra toma un peso mayor todavía. En la televisión está mucho más mediatizada por la imagen, la palabra, mientras que en la radio la palabra obtiene todo su poder, precisamente en quien escucha. Hay ese dicho en nuestra lengua de una imagen vale más que 1000 palabras, pero se necesitan 7 palabras para decirla, esa frase. Ninguna imagen puede transmitir lo que la palabra transmite, ¿eh? Y en ese sentido, pero es también el instrumento fundamental, por ejemplo, de la poesía. También en la poesía el poder de la palabra está en quien la lee, no en el poeta, que es atravesado por esa palabra y que muchas veces no saben incluso de dónde le viene. Por lo tanto, sí, podemos decir que nadie tiene el poder, en realidad. El poder es de la palabra en la medida en que alguien la escucha y recibe una significación de eso que la palabra transmite. Bueno, pues te agradecemos muchísimo esta entrevista, Miquel. Te mandamos un gran abrazo desde Zacatecas, el grupo de Espacio Lacaniano. Muchas gracias por tu apoyo. Un placer, muchas gracias.